Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios, en esta ocasión con un gran tema que es el teatro de la innovación. ¿Eres lo que aparentas? Para esta discusión, yo diría casi filosófica, tenemos a Elisa Escalante, Innovation and Transformation Lead en Amazon Web Services. Bienvenida, Elisa. Hola, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí con ustedes. Encantados. Y tenemos también a nuestro profesor, Yarid Ayala, quien es profesor investigador de EGADE Business School. Hola, Yarid. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchas gracias por esta invitación. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Ciudad de México, de la Escuela de Negocios para el Tecnológico de Monterrey. Muchas empresas hoy, yo diría que prácticamente todas, dicen que tienen la prioridad de innovar. Para ello, impulsan actividades como talleres, programas de innovación, laboratorios y aceleradoras corporativas. Sin embargo, esas actividades no siempre dan como resultado que las organizaciones verdaderamente resulten más innovadoras. Algunas de estas promesas incluso se quedan en buenas intenciones, otras son meras campañas de relaciones públicas, un discurso que se maneja frente a inversionistas o lamentablemente también tenemos casos que resultan ser un fraude. En estos casos es que hablamos del teatro de la innovación, que es justo el concepto sobre el que queremos ahondar en este episodio con nuestros dos magníficos invitados. Para iniciar con el tema y con la discusión, me gustaría primero trazar un marco teórico. Yarid, tú como profesor nuestro y en tu labor como investigador, publicaste junto con nuestro profesor Cristian Granados un paper que aborda las paradojas de eso que ustedes han acuñado como teatro de la innovación. Cuéntanos, por favor, cómo surge esta investigación y cuáles fueron las conclusiones generales. Sí, bueno, pues esta investigación surge a raíz de las observaciones y de las interacciones que teníamos o que tenemos nosotros con las empresas, ¿no? Entonces veíamos lo que sucedía en varias empresas. Por ejemplo, lanzaban proyectos de innovación como hackatones, ¿no? Que son muy famosos, ¿no? En las empresas y que los lanzaban con gran fanfarria, ¿no? Pero nos empezábamos a dar cuenta que en muchas ocasiones las empresas eh, reportaban que a pesar de haber tenido un gran éxito con un hackathon, por ejemplo, esto no les traía un beneficio real hacia la innovación. Es decir, había un equipo que había ganado, pero de este equipo que proponía, por ejemplo, una solución innovadora o un producto innovador, de ahí a que llegara al mercado y que aportara valor a la empresa, pues eso muchas veces no sucedía o muchas veces no sucede. Entonces vimos que aquí había un fenómeno que no se había estudiado a profundidad aún y que era un fenómeno que se daba en varias empresas, en varias industrias, que estaba omnipresente. Entonces vimos como una gran oportunidad, Chris y yo, de investigar un poco más qué es lo que estaba sucediendo con este fenómeno que Chris vino a bien a llamarle el teatro de la innovación, ¿no? O Innovation Theater. Y bueno, pues básicamente lo que hicimos fue hacer una serie de entrevistas semiestructuradas con varios expertos y varias expertas en innovación de un número importante de empresas, tanto en México como en otros países. Y básicamente lo que nosotros queríamos saber es por qué sucedía el teatro de la innovación y cómo sucedía el teatro de la innovación. Estas eran como nuestras dos grandes preguntas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que encontramos fue el por qué sucede el teatro de la innovación. Bueno, pues básicamente las empresas hacen teatro de la innovación porque quieren atraer a talento para también recompensar el talento, promover el talento. Entonces,
hacen teatro para cumplir con cuestiones que tienen que ver con Human Resources Management, ¿no? Esa es una del por qué las empresas hacen el teatro de la innovación. Por ejemplo, un hackathon es una oportunidad magnífica para que las empresas se den a conocer, atraigan gente joven, por ejemplo, con ideas frescas, y esto pues es un vehículo para atraer talento, ¿no? Pero hay otras razones también por las cuales sucede. Las empresas buscan legitimizarse en el mercado, en el ambiente en el que se mueven. Y una manera de hacerlo es fingir de alguna manera que están innovando, ¿no? Entonces también por motivos de legitimización, no solo las empresas, este es un fenómeno que se da a nivel macro, es decir, a nivel empresa, pero también a nivel unidad de trabajo y también a nivel individual. Por ejemplo, hay personas, líderes, que tratan de dar esta imagen de ser innovadores con el fin de legitimizarse dentro de las organizaciones. Y bueno, algunas otras situaciones por las cuales sucede el teatro de la innovación es porque la innovación en sí es, es un campo nuevo y todavía se está escribiendo y redefiniendo cómo innovar en las empresas. Todavía no hay realmente nada escrito y esta es otra de las razones por las cuales surge el teatro de la innovación. ¿Cómo se da? Pues, por ejemplo, a través de la comunicación, las empresas comunican más de lo que realmente innovan. O, por ejemplo, no solamente a través de comunicados internos, pero también comunicados de prensa. Empresas internacionales, por ejemplo, vimos que lo único que les interesa en algunas ocasiones es sacar un comunicado de prensa de alguna innovación que están planificando hacer, pero que muchas veces no se lleva a cabo. Quisiera detenerte ahí, Yarit, que nos has dado una definición, creo que muy potente, y que de hecho quiero volver a ella haciéndote algunas preguntas adicionales sobre otros elementos de cómo no solamente las grandes empresas, también tú mencionaste los emprendedores, las emprendedoras pueden caer en esto. Quisiera ahora escuchar de la experiencia de Elisa. Elisa, tú cuidas básicamente la innovación y la transformación en una empresa que ya de por sí es vanguardista, que es Amazon Web Services. ¿Cómo cuidan ustedes que la innovación sea real y no caer en show, ¿no? Por llamarle de alguna manera, como nos advierte Yarid. Mira, te diría que lo más importante es la cultura y el liderazgo que hay en la organización. Al final, muchas veces creo que la innovación la confundimos por tecnología. Y vaya que te lo digo yo, que vengo de una empresa que vende servicios de tecnología, pero al final sabemos que solo son herramientas para llegar a algún lugar, ¿no? El que seamos innovadores o no tiene que ver con nuestro ADN, tiene que ver con qué creemos, cómo lo trabajamos, cómo lo llevamos a la práctica. Podemos, como dice Yarid, hacer comunicados de prensa, anunciar, sacar bombo y platillos, y al final que no esté la sustancia, pues claro que puede suceder en el mercado. Yo no sé, Yarid, dices mucho de la parte de fingir, ¿no? Y como esta parte de solo querer posicionar pues estas tendencias, pero que al final no están haciendo la carga pesada de la innovación. Y yo no sé si hay tanta premeditación en ese tema, ¿no? Si lo hacen con alevosía y ventaja. Yo sinceramente creo, y con mi experiencia que trabajo mucho con clientes, es que muchas veces es simplemente que no tienen las herramientas o el conocimiento. Si tienen la intención, ¿no? Si buscan su propio camino para llegar a innovar, pero muchas veces es que no tienen esas herramientas de cómo hacerlo, por dónde empezar o cómo generar realmente ese impacto y valor. Y cuando tenemos términos en boga y tendencias como es la innovación ahora, pues la gente quiere subirse al barco. Yo creo que, y parte de mi responsabilidad como especialista en innovaciones en Amazon es ayudarles a dar esas herramientas para que sí puedan hacer innovación. Y cuando lleguen a adquirir esta tecnología, realmente lo puedan hacer en una implementación que esté sustentada y que tenga un objetivo, pues, diferente, ¿no? Y que podamos hacer esa disrupción en el mercado. Elisa, tocas dos ideas muy poderosas. La primera de ellas es que no por incorporar tecnología ya automáticamente eres innovador, y eso es lo que ustedes en Amazon Web Services cuidan, que la tecnología realmente pues, se emplee como una herramienta
para detonar la innovación, ¿no? Pero no es que sea por sí sola la varita mágica. Y también tocas el tema de los actores, por seguir con la metáfora del teatro, que a veces no hay una mala intención de quedarte corto en la innovación. Simplemente, pues, hay necesidades de corto plazo que hay que atender y ahí es donde entran los eventos y activaciones y hackatones para atraer al mejor talento y a veces, bueno, pues hay aspectos ya de la vida diaria de la empresa que no están a la altura de esos esfuerzos de atracción. Y quisiera profundizar tantito en esta cuestión de los actores. Yarid, ¿quiénes son los actores del teatro de la innovación y qué nos puedes decir sobre ellos? Pues esa es una pregunta muy interesante porque, como lo comentaba Elisa, el teatro de la innovación puede suceder también porque, bueno, de manera intencional y de manera no intencionada, ¿no? Entonces, lo que hemos visto nosotros es que normalmente sucede porque las empresas no saben cómo innovar. Y en este sentido, ¿quiénes serían los actores o las actrices? Pues aquellas personas que promueven estos programas de innovación, pero que tampoco tienen como un ABC de cómo desarrollar un proyecto, un programa de innovación, ¿no? Y terminan de alguna manera siendo actores, ¿no? De este Innovation Theater. Eh, entonces, ya, bueno, esto sucede así, pero en una fase un poco más avanzada se puede llegar a convertir en una innovación real, ¿no? Pero los actores serían, pues, sobre todo los líderes, ¿no? Que deciden implementar un programa de innovación. Muchas veces sucede que nos decían varias personas, sí, sí quiero, pero ya cuando empiezas a pedirme que necesito invertir más recursos de los que tengo, tiempo, dinero o personal, entonces ahí ya no puedo, ¿no? Entonces, eh, pues serían sobre todo estas personas líderes interesados en innovar, pero que a lo mejor no quieren comprometer el día a día, ¿no? Por invertir en algo que quizá no vaya a dar resultados. Ahora quisiera complementar eso y profundizar aún más con tu propia visión, Elisa. Em, ¿Cómo trabajas tú o trabajan en Amazon Web Services con los actores para que realmente se logre la innovación? Ya decías que la tecnología ayuda, pero no es suficiente, para que pues, estos actores acaben siendo actores, por así decir, de un documental veraz y acertado de verdadera innovación y no teatros de una farsa. Mira, nosotros no es que tengamos una receta de innovación, yo no creo que haya una metodología o un orden o estrategia que nos sirva a todos. Yo creo que cada quien tiene que innovar con las cosas que les funciona y cómo le funcionan y encontrar ese camino. Y lo que hemos hecho muy bien en Amazon, yo creo que es poder sistematizar y entender cómo se vio eso, ¿no? Entender esas mejores prácticas, ponerles nombre y apellido y crear una metodología detrás de eso para poderlo sistematizar en todas las áreas y en todos los equipos. En Amazon lo organizamos la innovación en 4 pilares. Tenemos la cultura, los mecanismos, la arquitectura y la organización. La cultura habla de poner estos modelos mentales, estos barandales de comportamiento que queremos en las personas, ¿no? Que si está el jefe o no está el jefe, todos nos portemos de la misma manera porque ya sabemos a dónde tenemos que ir con esta guía cultural que nos ponen nuestros senior leaders. Y después los mecanismos son estas herramientas que nos dan para que esa cultura se viva de manera sistematizada y que no sea un póster en la entrada de nuestra empresa, ¿no? Sino que realmente conviva en nuestra ejecución, sea parte de nuestro día a día. Jeff Bezos dice que la cultura al final son buenas intenciones, ¿no? Si no ponemos mecanismos, no vamos a llegar a hacer el cambio. Entonces, para convertir estas buenas intenciones realmente en la innovación real, tienen que haber mecanismos eficientes que puedan generar esta buena intención en un impacto de negocio. Y después la arquitectura es como nosotros podemos dar estas herramientas a los equipos, y no hablo solo como de tecnologías emergentes o cosas complejas, sino que simplemente la gente tenga esta
versatilidad en herramientas para poder lograr su objetivo de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a lo que cada persona o área necesita. Y en la organización agarramos equipos pequeños, les llamamos equipos de 2 pizzas, cómo vamos acomodándolos para que los equipos sean autosuficientes y que no haya dependencias entre un equipo y otro. De esta manera, que estos 4 pilares, cuando los tenemos ya con estos criterios que nosotros hemos ido encontrando, podemos tener una cultura que promueva la agilidad, que promueva el cambio, que promueva la innovación. También he visto, creo que hay 2 mitos muy grandes en la innovación, que pensamos que la innovación tiene que ser o con inversiones y recursos muy grandes, o que tenemos que hacer un tiempo para innovar, ¿no? Y en Amazon no creemos en ninguna de las 2 cosas. Uno de nuestros principios de liderazgo es la frugalidad, que creemos que el tener recursos limitados con objetivos y ambiciosos nos ayuda a ser creativos. Y esa creatividad puede empezar con cambios pequeños, innovaciones pequeñas, que cuando empieces a ver el resultado y el impacto, entonces las puedes escalar, ¿no? Ya de la mano del resultado y el impacto que tiene el negocio. Pero no siempre es abrir líneas de negocio nuevas, sacar productos disruptivos y cambiar el mundo, ¿no? Hay veces que empieza con pequeñas cosas que cambiamos en casa y que cuando vemos que enamoramos con eso a los clientes, entonces empezamos a analizarlo, a ponerle más leña y ver cómo ese fuego empieza a crecer por sí solo. O incluso el mismo de tiempo, ¿no? Que tenemos limitado, como todos. Muchas personas dicen, yo tengo que hacer mi trabajo y pues en mi tiempo libre voy a ver qué proyecto de innovación hago. O cuando tenemos áreas dedicadas de innovación. Al final, la innovación puede ser algo que es parte de nuestro día a día, ¿no? Que si yo hoy tengo que hacer 1.000.000 y el próximo año me piden hacer 1.000.000.000, pues la única manera de hacer ese crecimiento brutal es innovando, inventando y simplificando en mis mismos procesos para poder lograr ese crecimiento exponencial. Entonces, tampoco tiene que ser una tarea separada a nuestros objetivos diarios. Yo creo que es cómo llegamos a esos objetivos ambiciosos que estamos buscando de manera diferente, ¿no? De manera que podamos aprender de lo que ya ejecutamos, iterarlo, mejorarlo, hacer cosas nuevas y poner nuestro foco en cosas que nos va a traer mayor impacto para nuestro negocio. Nos has dado a nosotros y a la audiencia, sin duda, elementos muy interesantes, Elisa. Mencionas pues esta metodología, si me lo permites, de la innovación en Amazon, con sus 4 pilares, decías cultura, donde mencionabas los barandales del comportamiento, qué bonito eso, los barandales, los mecanismos para sistematizar día a día la cultura, que no sean nada más pósters motivacionales o la estética con colores, ¿no? Que decía Yarid en las oficinas, la arquitectura misma y la organización, y decías ahí los equipos pues pequeños, compactos, la suficiente gente para que puedas alimentar con dos pizzas, salvo que sean así muy comelones, ¿no? En México lo podemos traducir a tacos. A Exactamente. Y que en todo caso la innovación puede comenzar pues piloteando con frugalidad, con agilidad, así corriendo hipótesis, ¿no? Que nos den datos. No tienen que ser así estas grandes cruzadas, ¿no? Echando la casa por la ventana. Quisiera ahora pasarme contigo, Yarid, y es una pregunta que yo siento que es la pregunta del millón, ¿no? Ya le metimos temor a la audiencia de que muchas de las iniciativas de la innovación, pues no necesariamente, si no están bien pensadas, si no están bien fundamentadas, si no hay una metodología, pues no necesariamente actividades aparentemente innovadoras van a dar frutos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre actividades que sí suman a la innovación de las que realmente no lo hacen? Pues, como lo dices bien, Jaime, esa es la pregunta clave, ¿no? Aquí en este tema de la innovación y del teatro de la innovación. Lo que hemos visto nosotros y también lo que discutimos, por ejemplo, cuando damos cursos de MBA, llegamos a la conclusión que lo más importante es que tengamos KPIs claros en cada una de las fases de lo que vendría siendo un proceso de innovación a nivel general, ¿vale? Que tenemos distintas etapas, la etapa de generación de ideas, la etapa de selección de ideas, la etapa de desarrollo y la etapa de difusión y lanzamiento al mercado. En cada una de estas, esto es un modelo muy básico, ¿no? Pero es uno de los modelos que más se ha adoptado en la literatura de innovación. Entonces,
En cada una de estas etapas necesitamos sí o sí tener KPIs muy claros de qué es lo que queremos conseguir y además del valor que va a estar aportando a los consumidores, a la empresa, al público en general, ¿vale? Lo que sucede es que muchas veces no tenemos estos KPIs en las empresas. Lanzamos programas de innovación o las empresas lanzan programas de innovación y al final, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene la empresa es generar una cultura de innovación. ¿Y qué pasa? Si se genera una cultura de innovación o lo que las empresas definen como cultura de innovación, por ejemplo, todos hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, manejamos los mismos conceptos, todos sabemos de qué va, eso es una cultura de innovación. Es como lo que nos dicen las empresas, pero hasta ahí. Eso era como el principal KPI que tenían. Y al final, después de 4 o 5 años, no hay un proyecto que haya visto la luz y que haya tenido un impacto real en el profitability de la empresa o hacia los clientes. Entonces, KPIs sería como la palabra clave de cómo movernos hacia la innovación más real. De acuerdo, que si me lo permites, creo que a veces, pues, esa evidencia y esos resultados, pues, o la evaluación de qué tanto se dio, pues es sobre de los KPIs, pero es ex post, es ya después de que se intentó, se hizo y pues viste si arrojó o no resultados, pero desde un principio ya tener la intención de medir y de tener la lupa sobre de las actividades para que haya un accountability, digamos, de las diferentes iniciativas que se están probando y ver pues cuál funciona mejor. Rumbo al cierre de la conversación con nuestros dos invitados, Elisa, en medio de todos los elementos que nos has dado sobre la innovación y cómo cuidar que, aunque haya tecnología, pues haya una metodología que realmente dé frutos de esa innovación, ¿qué más podrías sugerirle a la audiencia? Porque tenemos empresarias, empresarios, directivas, directivos, emprendedoras, emprendedores. ¿Qué le podrías compartir a la audiencia, así ya muy sistemáticamente, muy resumidamente, en esa receta médica para que enfoquen todas y todos correctamente sus esfuerzos de innovación en sus negocios, en sus empresas? Pues mira, va a sonar muy, muy sencillo quizá, pero te diría que la innovación o incurrimos en esta falta de innovación porque no es fácil, ¿no? El ser innovadores requiere ser disruptivos y ser ágiles. Y eso significa que necesitamos cambiar, que nuestra mentalidad necesita cambiar. Y eso nunca es fácil, ¿no? La gente siempre tiene la resistencia al cambio y yo creo que es uno de los primeros impedimentos de que podamos darnos la libertad de esta experimentación. Entonces, primero me gustaría pues invitar a todos a que se arriesguen, a que piensen en grande y que sin duda esta experimentación que necesitan para hacer una innovación real dentro de sus organizaciones, pues va a haber seguro fallo en el camino, pero que ese fracaso sea algo que les enseñe, ¿no? Que salgan más sabios de ese fracaso, que salgan con esos aprendizajes, más que desanimarlos, para que entonces eventualmente lleguen a esa disrupción, lleven esa idea de pensar en grande y de ser innovadores y que realmente generemos un cambio, no solo en nuestra industria y para nuestros clientes, pero también para nosotros mismos. Oye, eso me suena ya incluso hasta una receta verdaderamente nacional para transformarnos como país, me encanta. Yarid, algunas últimas reflexiones desde tu visión, sobre todo comparada, ¿no? Como alguien que estudia estos casos y muchas industrias, ¿con qué más podríamos redondear esta recomendación que hace Elisa a nuestra audiencia? Sí, yo creo que es muy atinado lo que menciona Elisa, ¿no? De aprender de los errores. Debemos de volvernos expertos en esto, ¿no? Y no solamente como individuos, sino también como empresas. Esto le llamamos, ¿no? Aprendizaje organizacional. Las empresas deben de aprender de sus errores y de transmitir este conocimiento porque muchas veces sucede que estos proyectos, pues, van cambiando, la gente también se va moviendo y ese conocimiento no permea la organización. Entonces, una cosa sería esto, ¿no? El aprendizaje organizacional y también que debemos de implementar estrategias de gestión del cambio.
pero la implementación de estrategias de gestión del cambio per se tampoco asegura que tengamos éxito en nuestros esfuerzos de innovación. Necesitamos, además, aprender de nuestros errores. Me gusta mucho lo que dices, Yarid. Ahí sí puedo agregar algo. Nosotros, sin duda, no les puedo decir cómo innovar, ¿no? Les puedo contar cómo lo hicimos nosotros y qué nos funcionó. Y esta parte cultural que nosotros desarrollamos para ser una empresa ágil e innovadora, no es que se sentara una persona o el líder de la organización a decir cómo íbamos a hacer las cosas a partir de ese momento, ¿no? Sino que había identificado dentro de la organización que ya Amazon llevaba operando alrededor de 9, 10 años antes de que empezáramos con nuestros principios de liderazgo, que es el principal marco de nuestra cultura. Se sentaron a analizar qué es lo que ya había funcionado, ¿no? No llegamos a inventar nada, empezamos a ver de nuestros líderes cuáles eran esos comunes denominador que ayuda a que los proyectos sean exitosos, a que exista esa innovación y que la innovación tenga ese impacto que queremos en nuestros clientes. Y ya con la identificación de ese común denominador, entonces empezamos a sistematizarlo ya con los mecanismos, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio importante el identificar cuáles son esos home runs que ustedes ya han tenido en sus equipos, en sus empresas, ver por qué sucedieron y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Con organizaciones tan expertas como las de ustedes, que lean, que se inspiren, y toda la fuente que tenemos externa siempre es muy útil, pero también no dejar de hacer esa tarea en casa. Claro, y eso complementa pues ese aprendizaje organizacional que Yarid menciona y generar pues una cultura de reconocimiento, sistematización de los home runs que va teniendo la organización para que se aplaudan, se celebren, se repliquen, ¿no? Y ese sea el ADN que vayamos adoptando en la organización. Pues ha sido un recorrido, creo que breve, pero innovador y fructífero de varios temas para lograr que la innovación sea una realidad y no nada más una apariencia en las organizaciones. Hemos platicado de que la tecnología ayuda, pero no es suficiente porque hay que acompañarla de una metodología, una aproximación sistemática. En el caso de Amazon, pues se habla de cultura, mecanismos para sistematizar esa cultura, la arquitectura y cómo organizas a la gente para estar innovando. Pero hablamos también de que la innovación pues, pueden ser pilotajes, pueden ser pruebas, pueden ser hipótesis pequeñas, frugales, ¿no? A través de las cuales pues, vayamos viendo qué funciona, qué no, siempre de la mano con KPIs, que eso es lo que Yarid también nos decía, para que desde un principio con los KPIs podamos separar los esfuerzos que no funcionan o que resultaron no funcionar, porque a veces uno no lo sabe de antemano, de aquellos que sí funcionaron, que pueden ser esos home runs que Elisa nos decía, que tenemos en la organización, que hay que celebrar, aplaudir, replicar y apalancarnos de ellos para un verdadero cambio de ADN, un cambio de mentalidad en la empresa y, ¿por qué no?, de todo nuestro país. Tuvimos como invitados a Elisa Escalante, Innovation and Transformation Lead en Amazon Web Services. Elisa, mil gracias por acompañarnos. Y tuvimos también a Yarid Ayala, profesor investigador de EGADE Business School. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la región Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Esto fue el Teatro de la Innovación. ¿Eres lo que aparentas? Súmense por favor a la conversación con el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia y nos seguimos escuchando. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.